Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Abramos las Escrituras, hermanos, en el Salmo número 66. El libro de los Salmos, capítulo 66. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y muchos cabríos. Venid, oíd todo lo que teméis a Dios, y contaré lo que le ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios bendiga su palabra, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para que oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, cuando solo usted es merecedor, Señor, de ser bendecido, de ser glorificado, de ser exaltado, Señor, de ser honrado. Oh Padre, recibe la gloria en esta hora, recibe la honra, Señor, cuando podemos estar delante de ti, Señor. Recibe cada ofrenda de tus hijos. Oh Padre, recibe cada expresión del labio de tu pueblo, Señor. Oh Padre, que con amor y con sinceridad se acercan ante tu presencia para adorarte y alabarte. Oh Padre, por tu grandeza, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestros himnarios, hermanos. En la página número 7, himno número 15, Cristo el lirio de los lirios. Página 7, himno número 15, Cristo el lirio de los lirios.
Cristo, el lirio de los lirios y rosa del valle de Sarón. Siempre me da de su fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Siempre me da de su fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Estrella, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. De célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Cristo es la armonía sonora. Cristo es la armonía sonora, poema que expresa mi sentir. No hay otro que deja cuando pasa perfumes en sus huellas de rosa y de jazmín. No hay otro que deja cuando pasa perfumes en sus huellas de rosa y de jazmín. Estrella, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Cristo, encierras para mí. Cristo, encierras para mí lo bello del claro amanecer, el cielo con todos sus misterios y el canto melodioso de un ruiseñor también. El cielo con todos sus misterios y el canto melodioso de un ruiseñor también. Estrella de la mañana, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Le canto canciones de alabanza, le canto canciones de alabanzas, porque se deja así sentir en todas las fibras de mi alma, las cuales con su sangre Él quiso redimir. En todas las fibras de mi alma, las cuales con su sangre Él
redimir. Estrella de la mañana, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Aleluya. Bendito sea. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Soy la hermana Eliana Bastida y estoy aquí para contarles pues un testimonio de mi vida que hace tiempo tuve cuando yo tenía 17 años. Yo estaba recién graduada de bachiller y a mí había entrado pues un espíritu de rebeldía en mí y yo no le hablaba a mi papá, pues estaba peleada con él y yo no lo trataba. Entonces, pero como estaba teniendo problemas en la casa y con él, como él era una persona así que bebía mucho y jugaba caballo y eso, y a mí no me gustaba. Entonces, yo veía los problemas como él llegaba así borracho y llegaba peleando con mi mamá. Entonces, yo me puse me había puesto rebelde, pues, y yo escuchaba una voz que me decía porque me quitara la vida, que así se iban a acabar los problemas. Y entonces en ese tiempo mi mamá sufría de los nervios y ella estaba yendo a un psiquiatra, y a ella le habían, como no dormía, le habían mandado unas pastillas para dormir, que eran unas drogas muy fuertes, y ella de una pastilla se tenía que tomar, era un cuartico de pastillas para poder dormir. Entonces hubo un día que yo estaba así, pues triste, me sentía mal, no quería, como estaba escuchando esa voz que me decía porque me quitara la vida. Entonces yo fui y le saqué un blister de pastillas a ella, que traen 10 pastillas, y yo me las tomé las 10 pastillas para acabar con mi vida, pues. Entonces, pero cuando yo lo hice, me tomé todas las pastillas, algo dentro de mí, lo profundo de mí, no quería hacerlo, pero yo me las tomé. Entonces yo empecé a pedirle perdón al Señor porque yo no quería hacerlo, pero ya me las había tomado. Entonces yo empecé a sentirme mal y le llegué a mi mamá y le empecé a decir que me sentía mal, pero no le había dicho nada de que me había tomado esas pastillas. Entonces ella lo que me dio fue que le hablara a mi papá, que yo no podía estar así sin hablarle. Entonces, como ya las pastillas estaban haciendo efecto y ya se me estaba bajando la tensión, ya me estaba sintiendo mal, él estaba en su cuarto acostado. Entonces yo le llegué al cuarto y como me sentía muy mal, yo me arrodillé así en la punta de la cama y le dije que me perdonara, pues le pedí perdón. Entonces cuando en ese momento que yo le estoy pidiendo perdón, empecé a desvanecerme y la lengua se me durmió, no podía respirar, yo sentía que el corazón ya se me estaba parando y yo caí así en el piso y yo escuché como mi mamá empezó a gritar y a llorar y mi papá, y me agarraron y yo ahí sentía que mi espíritu se estaba saliendo ya de mi cuerpo. Yo en ese momento que todavía tenía pues uso de razón, pues no había perdido todavía el conocimiento, en mi mente le clamé al Señor y le pedí perdón. Le pedí perdón al Señor porque me perdonara por lo que había hecho, de haberme tomado esas pastillas, que yo no quería hacerlo, y que me diera otra oportunidad. Entonces en eso me desvanecí y no supe más de mí. Entonces, que duré muchas horas, pues así como dormida. Ellos me cargaron, me acostaron en la cama y me arroparon porque ellos pensaron que era que a mí se me había bajado la tensión nada más.
Entonces no sabían que yo me había tomado todas esas pastillas, porque esas eran unas drogas fuertes. Entonces yo me tomaba pues, una sobredosis. Entonces yo llegué a un lugar, cuando perdí el conocimiento, pues llegué a un lugar donde era un sitio así, que parecía como un jardín, tenía muchas flores y habían así aves, se escuchaba el canto de las aves y todo era así como paz. Y yo quería quedarme en ese lugar, yo no quería volver. Entonces, pero yo escuché cuando una voz, pero no vi a nadie, pero solamente escuché la voz que me dijo que tenía que regresar. Entonces, cuando yo abro los ojos, yo me veo que estoy acostada en la cama arropada y me paré y entonces sentí el estómago revuelto y salí corriendo para el baño a vomitar. Y cuando vomité todas las pastillas que me tomé en seco. No se habían ni siquiera no se habían disuelto todas, sino que estaban casi que completas y las boté todas, sin vómito, sin agua, sin nada, así en seco. Las vomité y cayeron así en la poceta. Entonces yo las bajé y empecé a llorar. Yo entró un quebrantamiento en mí que empecé a llorar mucho y a darle gracias a Dios pues por haberme dado otra oportunidad. Y bueno, eso, yo en ese momento no le dije ni a mi mamá ni a mi papá lo que había ocurrido. Yo vine a confesárselo, fue no hace mucho, pero en ese tiempo yo no había dicho nada de que había hecho eso. Que lo que me ocurrió había sido por todas esas pastillas que me había tomado. Y yo le doy la gloria al Señor pues, por lo que hizo, por haberme dado otra oportunidad y por haberme guardado, pues, que era el enemigo que había metido eso en mi mente y el enemigo quería sacarme de la escena, matarme, pues. Pero el Señor no se lo permitió y Él me dio la oportunidad y yo le doy la gloria y la honra al Señor. Y le agradezco mucho por haberme guardado. Bueno, Dios les bendiga y espero que esto les sirva, pues, a ustedes, pues, de motivación y de que si han pasado por algo así, bueno, que tenemos que buscar del Señor y no escuchar pues la voz del enemigo, pues porque es el enemigo el que nos mete esas cosas, que quitándonos la vida se va a solucionar todo. No, lo empeoramos, porque si nos quitamos la vida sin Cristo, no nos vamos a ir con el Señor, nos vamos a ir a un lugar de tormento. Entonces, bueno, yo le doy las gracias al Señor pues por haberme dado otra oportunidad. Bueno, Dios les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Dios ha venido a rescatar a sus hijos, parte 2. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Tengan muy buenas tardes y bienvenidos a este servicio especial para la gloria del Señor. Un privilegio una vez más estar frente de ustedes, hablando la palabra del Señor, invocando el nombre del Señor, entrando en la presencia del Señor, creyéndole al Señor con toda humildad, con toda reverencia, con toda obediencia. Eso es lo que desea el Señor, que cada uno de nosotros nos rindamos en sus manos, que vengamos sin nosotros estar poniéndonos nosotros como personaje principal. En este caso, el personaje principal es el Señor Jesucristo. Él es el personaje principal. Nosotros apenas somos unos sirvientes. Y el Señor dijo, cuando hagas algo para el Señor, lo dijo él mismo, di, siervo inútil soy, porque hice lo que debía hacer. Imagínense ustedes. Entonces no debemos nosotros darnos aires de grandeza, no. Dice la palabra del Señor también que no debemos darnos un lugar más alto, que el que debemos tener, un lugar más alto que lo que nosotros somos. Nosotros no somos nada. Delante del Señor no somos nada. Delante del Señor somos polvo que se le pegue en la sandalia del Señor, imagínense, o la tierra donde pisa el Señor. Ese es el lugar más alto que nosotros podemos llegar a ser, estar en los pies del Señor. El Señor no pide que nosotros hagamos esto, no. Él pide que le creamos. Y cuando Él nos dice habla, hablamos. Cuando Él dice calla, callamos. Cuando Él dice ve, vamos. Y si Él dice no vaya, no vamos. Así nos guste mucho ir.
así querramos nosotros decir algo que no estamos así desesperados por decir algo. Si el Señor dice calla, es calla. Si el Señor dice no vaya, ese es asunto terminado. No vamos, no debemos hacerlo. Él lo pone a nuestra escogencia, porque para eso Él nos dio un libre albedrío, para que nosotros escojamos si le obedecemos o no le obedecemos. Ya eso escapa de sus manos, Él lo deja a nuestra escogencia. Nosotros decidimos si le obedecemos o no le obedecemos. Si le obedecemos, tenemos la gracia del Señor, tenemos la bienaventuranza de Dios, la aprobación de Dios. Pero si no le obedecemos, entonces nosotros mismos nos estamos buscando la condenación, vamos a decirlo así. Porque yendo al principio, Adán y Eva, ellos, el Señor le había dicho que podían comer de todo árbol del huerto. Pero del árbol que estaba en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no iban a comer. Ellos decidieron comer. El Señor les dijo, el día que coman se mueren. Ellos decidieron comer, bueno, se murieron. No se murieron el mismo día, pero empezó a correr el tiempo, se acabó la eternidad para ellos. Se acabó la felicidad, se acabó la dicha que tenían allí en el huerto del Edén. Ahora el Señor los juzgó y le dijo, espinos y cardo te nacerán. Trabajará la tierra, con el sudor de tu frente vas a comer de ella, hasta que regreses a ella, porque del polvo fuiste tomado y al polvo se la has tornado. Por eso es que de ahí en adelante empezaron la gente a morirse. Pero antes de eso no había muerte, no había enfermedades, no había vejez, no había problema. Pero el hombre decidió meterse en eso. Y con eso cayó toda la humanidad, todos los que vinieron después de eso, aún hasta hoy en día, sigue el hombre en eso. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero tenemos una promesa. Hay algo muy importante. Tenemos una promesa, que es una promesa de transformación. Gloria al nombre del Señor por esa promesa. Gracias al Señor por esa promesa, porque Él tenía un plan. Él tenía un plan de restitución. Él tenía un plan de redención, de levantarnos de donde caímos y regresarnos al original otra vez. Eso es, hoy en día sigue siendo lo mismo, porque es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra del Señor. Entonces esas promesas no caen en tierra. Esas promesas están ahí. Esas promesas siguen estando vigentes y se van a cumplir. Usted tiene que creerlas. Debe creerlas. Si no las cree, bueno, ya eso es asunto de cada quien. Si cree o no cree. Pero Dios aquellos a quienes le da la palabra, aquellos a quienes le revela la palabra, esos dan la vida por esa palabra. Vemos en el tiempo, en la edad del oscurantismo, en la edad de Tiatira, cómo mataban a aquellos cristianos. Ellos dieron su vida con todo con gozo. ¿Por qué? Porque se sintieron dichosos de sufrir por causa del Señor. Eso fue lo que dijo Pedro y Juan también cuando los metieron presos. Y antes de soltarlo le dieron unos latigazos. Ellos salieron de ahí contentos y gozosos. ¿Por qué? Porque estaban siendo dignos de sufrir afrenta. Afrenta es una ofensa por causa del Señor. Entonces hoy en día sigue siendo lo mismo. Hoy en día los hijos del Señor, si nos afrentan, si nos ofenden, si nos maltratan, si nos rechazan, gloria a Dios por eso. En una oportunidad un vecino me dijo, anda un loco por allí diciendo que es evangélico. Y yo le dije, sí, ¿quién es? Tú, me dijo. Gloria a Dios, le dije yo.
Gloria a Dios, porque al Señor también le dijeron lo mismo. Al apóstol Pablo le dijeron lo mismo. A todos los hombres de Dios que han venido después de ahí, a todos les han dicho lo mismo. Le dicen locos, los rechazan, les dicen distintas cosas, les ponen distintos nombres. Hoy en día es lo mismo. Siguen aún hasta personas llamados, que se hacen llamar hermanos, poniendo malos nombres, como rechazando, pero eso no es, porque oveja no persigue oveja. La oveja se queda quieta. El que persigue ovejas es el lobo. El lobo, el apóstol Pablo dijo que iban a venir lobos disfrazados de oveja, lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Siempre ha sucedido eso. Hoy en día no es la excepción. Entonces, el Señor tiene una respuesta para cada cosa. Toda pregunta bíblica tiene su respuesta bíblica. El Señor, cuando le preguntaban algo, Él tenía la respuesta para eso. Siempre una respuesta correcta, con respeto, con puntualidad. No era que andaba guabineando por allí, no. Él le daba la respuesta correcta a la persona. Muchas preguntas le hicieron, a veces era para tentarlo, y él le decía, porque él conoce el corazón de las personas. Dios conoce el corazón de la gente. Entonces Dios conoce si usted hoy en día está creyéndole o no le está creyendo. Si usted de verdad es un cristiano o no es. Si se está haciendo pasar por un cristiano, Dios lo sabe. Si Dios le ha hablado mucho y usted tiene disposición para obedecer, Dios lo sabe. Porque hubo un hombre al cual Dios miró y empezó a mirar toda la gente en la tierra y no había nadie digno. No había, o no digno, porque hoy no hay nadie digno, pero no había nadie que Dios pudiese decir, esta persona tiene actitud de obediencia en su corazón, pero solamente halló uno, a Noé. Y Dios dijo, aquí está este hombre. En su corazón hay una actitud de obediencia, hay algo de obediencia allí. Y Dios lo llamó y le explicó el plan que tenía y le dio la comisión que le dio. Y la Biblia dice, y Noé lo hizo así. Entonces, cuando el Señor viene con algo, una demanda, un mandamiento o algo que quiere que la persona haga, Él espera que también esa persona lo haga así. Que cuando lo llame, diga como dijo Moisés, diga como dijo el profeta Isaías, heme aquí. Esa es la actitud. Esa es la actitud que Dios necesita de cada uno de nosotros. Que nosotros digamos, heme aquí, Señor. Si dice, ve a tal parte, envíame a mí. Necesitamos a alguien que vaya, envíame a mí. Si necesita alguien que diga, yo soy ese, dime lo que tengo que decir y yo lo digo. No a decir lo que nosotros nos provoque, no, a decir lo que Dios dijo que dijéramos. Y haciendo lo correcto, obedeciendo la palabra del Señor, entonces tendremos favor para con Dios. Bueno, vamos a tomar una escritura para entrar en el tema del día de hoy de una vez. Que vamos a leer en el libro de San Juan, el capítulo 10, vamos a leer los primeros 16 versículos. Y luego hacemos una oración para ponernos en la mano del Señor y que sea el Señor el que nos dé la interpretación, el que nos dé la revelación de estas palabras que vamos nosotros a repetir, vamos a decirlo así. Vamos a repetir porque son palabras del Señor y nosotros solamente lo que hacemos es repetirlas. Esas palabras son las que van a causar un efecto en el corazón de la persona. Mis palabras humanas, vamos a decirlo así, no causan ningún efecto, no pueden causar ningún efecto, pero las palabras de Dios sí, porque las palabras de Dios son perfectas. Vamos a leer, como les dije, San Juan capítulo 10, los primeros 16 versículos, dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Le invitamos que ore con nosotros, incline su rostro y oremos. Padre bendito, gracias Señor, gracias Padre, gracias por estas palabras Señor, de consuelo Señor. Sabemos que tú estás con nosotros Señor, tú te paseas en medio nuestro Señor, tú estás en medio nuestro porque tú lo prometiste así Señor. Tú dijiste donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso tenemos esa certeza en nuestros corazones Señor, y tenemos esa seguridad Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos por eso, Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros. Tú estás oyendo, Señor, esta oración. Tú estás, Señor, atento, alerta, Señor, a nuestro clamor, a nuestra petición, a nuestras necesidades, Señor. Porque tu palabra dice que tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú nos das más abundantemente de lo que nosotros te pedimos. Y nosotros no estamos pidiendo, Señor, cosas materiales, Señor. No estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites. Nosotros hoy estamos pidiendo, Señor, que tú nos des esos tesoros, Padre, esos tesoros espirituales que tú tienes, Señor. Esos tesoros que no se corrompen, que no se los roban, sino que son eternos, Padre. Los que tienen en el cielo, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que son nuestros, Señor, porque tú lo prometiste. Tú dijiste que son nuestros. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo en tus manos, Padre, este servicio. Pongo en tus manos a las vidas que están oyendo este servicio, sean hermanos o no sean hermanos, sean jóvenes, viejos, niños, lo que sean, Señor. Yo los pongo en tus manos. Háblales al corazón, Señor. Allí donde va a causar ese efecto que tú quieres que cause, Señor. El corazón, Señor. Tú dijiste, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Allí, Señor, es donde yo quiero que tú mores, Señor. Allá es donde nosotros queremos, Padre, que tú vengas a morar, a quedarte, Señor, a vivir allí, para que nos guíes, Padre, para que nos guíes a toda verdad. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos este servicio en tus manos una vez más, Señor, para la gloria tuya. Amén. Gracias, Señor. Bueno, Él es el buen pastor, Él lo dijo. Él es la puerta de las ovejas, Él es todo. Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, Él es el guiador, Él es el salvador, el sanador, el que nos da la victoria. Todo lo hace Él. Nosotros solamente somos herramientas, instrumentos en sus manos. ¿Y qué debe hacer una herramienta? Estar dispuesta a ser usada. Eso es lo que vemos en lo natural. Y bueno, el Señor, nosotros siendo hombres, fallando a cada momento,
en lo humano, cometiendo errores, pero allí está la sangre del Señor. Todavía la sangre está fresca. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario todavía está fresca para limpiar todo error de sus hijos. Aquellos que han cometido pecado, ese pecado lo limpia el Señor. No importa de qué color sea, no importa qué tamaño tenga, el Señor lo limpia. Usted solamente venga a sus pies y ríndase, que Él le va a hablar y le va a decir qué hacer. Puede usar a una persona, puede usar a una anciana, puede usar a una niña, a un niño, a un joven, a quien sea. El Señor lo usa. Usted solamente tiene que estar alerta, usted tiene que estar dispuesto o dispuesta a obedecerle. Como dijimos la semana pasada, la opción, nosotros tenemos, el Señor nos mostró dos caminos. Vamos a decirle de una vez el título del tema, vamos a continuar con el mismo tema. Dios ha venido a rescatar a sus hijos, ese es el título del tema. Y bueno, el Señor dio dos opciones, dos caminos, un camino amplio y la puerta es ancha, pero ese camino lleva a la muerte, ese camino lleva a la perdición, pero Él nos dijo, hay un camino que es angosto y la puerta es angostica también, y pocos son las que la hallan, ese es el camino que lleva a la vida. Entonces, ¿cuál es la opción? Tomar el camino del Señor. La opción es servirle, como dijimos la semana pasada. No tenemos otra opción. Si desobedecemos esa opción o si rechazamos esa opción, entonces automáticamente estamos tomando la opción del perdedor, que es Satanás, que el Señor nos reprenda. El perdedor. Le decimos que es el perdedor porque ya el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y cada vez que trata de levantarse, el Señor le da su knockout otra vez. Cada vez que se levanta, el Señor lo remata. El Señor lo tumba de nuevo y lo vuelve a vencer. Entonces, la única opción que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Es la opción del ganador. Nadie quiere anotarse con el perdedor. Una persona que va a una competencia, como lo dijo el apóstol Pablo, o el Señor por la boca del apóstol Pablo, dijo que en las competencias van muchos, pero uno solo obtiene el premio. Uno solo es el que gana. Corred, dijo él. Entonces, esta carrera que nosotros estamos corriendo, esta carrera que Dios quiere que usted comience si no la ha comenzado. Y si usted comenzó la carrera y se desvió, regrese al camino, a la senda correcta. O si se descarriló, vuelva al carril. El Señor quiere reconciliarlo. El Señor quiere traerlo, porque por eso el tema, Dios ha venido a rescatar a sus hijos, a rescatarlos de allí, del hueco donde cayeron, a sacarlo de ahí, a limpiarlo y a ponerlo a su servicio. El Señor, Él dijo, no, mi carga es ligera. La carga mía y la carga que yo les voy a poner, eso no pesa. Lo que pesa es el pecado, eso sí pesa. Una persona, miren, está en el pecado, y lo sabemos por experiencia, una persona en el pecado anda, mire, cargado todo el tiempo. Hay gente que andan en pecado y no se les puede hablar porque se comen a uno. Entonces, eso es una carga, ese es un peso. Pero Dios dijo, no, yo tengo una carga que es ligera. Yo no te voy a dar un peso más pesado que el que tú puedes cargar. Algo más pesado que lo que tú puedas cargar, no te lo voy a dar. Yo te voy a dar de acuerdo a tu capacidad. Y el Señor sabe de cuál es la capacidad de cada quien. De acuerdo a su capacidad. Hablamos también en servicios anteriores de la parábola de los talentos. Cuando el Señor le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Entonces, hoy en día es lo mismo. El Señor conoce la capacidad de la persona. No todos están al mismo nivel espiritual. No. Hay unos que están bajitos, otros que están más altos, otros que están arriba. Solamente el Señor es el que dice dónde está usted. Usted examínese y vea pues, a ver qué
¿Qué está haciendo usted? Si usted está obedeciendo la palabra, entonces continúe así. Siga perfeccionándose más bien. Pero si usted ve que está fallando en algo, corrija eso. Corrija lo que está fallando y póngase al servicio del Señor. Él ha venido a rescatar a sus hijos. Hay personas que están presos, están como cautivos en una religión, en una tradición, en una denominación, en algo que les gusta mucho hacer, en una supuesta iglesia que les aceptan todo lo como la persona es, todos los malos hábitos y todas esas cosas que trae del mundo. No, eso no importa, venga. Claro, Dios lo llama, venga, pero Dios le dice que es lo que debe dejar. Porque traemos del mundo, mire, distintas cañas, cosas, animales y cosas arrastrando. Queremos traer la maleta cargada del mundo de tantas cosas. Unos traen el mal genio, otros traen las malas palabras, otros traen que son pendencieros, que les gusta mucho pelear, otros que les gusta sacar cuenta y decir, no, eso no es así. No. Usted tiene que ver si lo que le están hablando es de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es. Ahí no hay pero que valga. El Señor es el que tiene la razón en todo. Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que el Señor diga. No tratar de adaptar al Señor a nuestra vida torcida, a nuestra vida conformista, a nuestra vida sinvergüenza, a nuestra vida distintas cosas que le podríamos nombrar. No, eso tiene que hacerlo al lado. Todos tenemos que hacer eso, hacer esas cosas a un lado. Así nos guste mucho hacerla, así nos atraiga, así estemos acostumbrados a hacerla, tenemos que tomar una decisión por el Señor. Y bueno, tomamos esta escritura por eso, porque el Señor cuando hace el llamado, Él no lo va a sacar de la condición caída donde está la gente, los va a agarrar obligado y los va a sacar. No. Él le hace el llamado a la persona. Por eso dijo, las ovejas oyen su voz, hablando del portero, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Pero es que ellas tienen que salir. Dice más adelante, y cuando ha sacado fuera todas las propias, todas las que son de él, las ovejas que son de él, porque él hace el llamado de oveja. Si la persona es una oveja, obedece. Pero si es un chivo, no va a obedecer jamás. Los chivos son brincones, los chivos son dañinos. Agarran cualquier cosa y se la mastican y dañan las cosas. Las ovejas no. Las ovejas son mansas. Las ovejas son sumisas. Entonces, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El Señor dice, sígueme. Como le decía el Señor Jesús a los que llamó, a los apóstoles que Él llamó, a los discípulos, Él les decía, les llegaba donde estaban y les decía, sígueme. Y seguía caminando. Ellos tomaban la decisión si lo seguían o no. Gloria a Dios por esos hombres que tenían una visión espiritual. Dios les reveló quién era el que les estaba haciendo el llamado. Hoy en día es lo mismo. Dios revela al corazón de la persona, sea hombre, mujer o que sea, niño, anciano. Esa persona recibe la revelación de Dios que el que le está haciendo el llamado no soy yo, no es el otro, no, es Dios. Dios haciéndole un llamado a salir de lo malo. Como predicamos también hace unas semanas en servicios anteriores, saliendo del error y entrando a la gloria de Dios. Entonces Dios hace el llamado para que salga de ahí, de ese error. Porque en el mundo estamos en el error. Creemos que estamos haciendo las cosas bien hechas, creemos que todo lo estamos haciendo muy bien. Pero resulta que a los ojos de Dios no es así. A los ojos de Dios
estamos cometiendo cosas, a cada momento estamos haciendo barbaridades, pervirtiéndonos, bueno, distintas cosas. Pero eso es cuando nos guiamos nosotros mismos. Por eso es que necesitamos la guianza de Él. Por eso es que necesitamos esa voz que nos haga el llamado. Él va adelante y las ovejas la siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de Él. Las ovejas, en lo natural, el animalito, la oveja, viene otro que no es el pastor y les hace el llamado y esas ovejas no obedecen. Pero cuando llega el pastor, esas ovejas conocen a su pastor. Así somos nosotros, las ovejas espirituales. Nosotros conocemos a nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo, el pastor de los pastores. Él cuando hace el llamado, nosotros de una vez miramos. Esto me cuadra, dice uno, me cuadra con la Biblia, me cuadra con la Escritura. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablándonos y apuntándonos a la Biblia, porque el que inspiró la Biblia se llama el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habla algo, hace el llamado, da la voz, y esa voz concuerda con la Biblia. Si la voz que usted escuche no concuerda con la Biblia, con toda la Biblia, no con solamente un versículo, con toda la Biblia, entonces, si concuerda, es Dios. Si no concuerda, hace discordancia con cualquier parte de la Biblia, entonces eso no fue Dios. Como pusimos un ejemplo en los servicios anteriores, que viene una dama y dice, yo escuché una voz que me dijo que fuera a predicar, que pusiera una iglesia, como dicen hoy en día, que montara una iglesia como si fuera una bodega, como si fuera un negocio que va a montar, que montara una iglesia y me pusiera yo en el púlpito a predicar. Dice la dama, ese no fue Dios, porque Dios no se contradice. Esa voz, sin duda que escuchó una voz, sí la escuchó, pero esa voz no fue Dios, esa voz es del diablo. El Señor lo reprenda. Y estas cosas son duras para decirla, pero aquí estamos para decirle la verdad. No estamos para ponerle pañitos de agua tibia y para que complacer a todo el mundo, no. Al mismo Señor Jesús lo miraban mal. Al mismo Señor Jesús lo rechazaron, porque Él no estaba siguiéndole la corriente a la gente, alcahueteando a la persona. No. Él le decía dónde estaba el mal. Y hoy en día es el mismo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si algo está mal en nuestra vida, el Señor nos lo dice. Por cualquier medio nos lo dice. Hasta nos lo revela a nosotros mismos. No, el Señor puede hablar de cualquier forma. Eso fue lo que dijo el profeta Job. En sueño, en visión nocturna, usando cualquier persona, solamente tenemos que estar alerta. Entonces cuando Dios nos dice, tienes que arreglar esto que estás haciendo, eso no es bueno, no me agrada, entonces tomamos la decisión. Si le obedecemos, si lo amamos, porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No solamente los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Esos 10 mandamientos también tenemos que cumplirlos. Pero hay muchos otros mandamientos, decretos, estatutos, cosas que el Señor dijo que debemos cumplir. Ordenanzas, debemos cumplirlas. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. Si le servimos al Señor o no le servimos. La opción es servirle. Esa es la única opción. Entonces, ¿qué nos dice la palabra que acabamos de leer? El versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Antes del Señor Jesús, vinieron otros. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 36 y 37, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.
Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pero cuando vino el Señor Jesús, fue muerto, sí, murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, sí, pero se levantó al tercer día. Él no se quedó allí. Hay una tumba vacía como testimonio de que el Señor está vivo. Entonces, las ovejas pueden oír cualquier voz. Sí, hay voces que uno las oye, pero para eso el Señor dio el don del discernimiento. ¿Para qué? Para nosotros saber si es Dios o no es Dios. Cada creyente, cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que tener el don de discernimiento, porque de repente escuché una voz y no se va a ir detrás de esa voz, como dice la misma Biblia también. Allí está en el desierto, vamos para allá. No, está en tal parte, vamos para allá. No vaya, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque así no es. El Señor, cuando habla de acuerdo a su palabra. Él respalda su palabra para ponerla por obra, para apresura su palabra para ponerla por obra. Entonces, todo es de acuerdo a la palabra. La palabra, la verdad está allí. Entonces, ¿hay una verdad? Sí, hay una verdad. El Señor tiene la verdad. La verdad es su palabra. Entonces, yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, hallará descanso, hallará el alimento. Entonces, entrará y saldrá y hallará el alimento. ¿Cuál es el alimento nuestro? El alimento nuestro, en lo natural, bueno, tenemos los alimentos que el Señor nos provee, que es las legumbres y las carnes y todas las cosas con las que nos alimentamos. Pero hay un solo alimento espiritual, que es comida de oveja, es para las ovejas del Señor, para los hijos del Señor. Por eso es que le estamos hablando de este tema. Dios ha venido a rescatar a sus hijos. Entonces a sus hijos Dios no le da comida basura, no. Comida chatarra, no. A sus hijos Dios le da la comida especial. Vemos el tipo allá con Israel, a sus hijos que les dio maná, pan del cielo, una comida especial. Y sin embargo, se hastiaron. Le reclamaron al Señor que ya estaban hastiados de tanto comer maná, de tanto comer la comida que Él les proveyó. Líbrenos hoy, que nosotros digamos al Señor, ya estoy hastiado de tanta Biblia. No, eso sería, bueno, buscarse la muerte a uno mismo. Y muerte, le estoy hablando no de la muerte de este cuerpo, que también va incluida. Estoy hablando de la muerte espiritual. La muerte que es separación eterna del Señor por blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu, si usted habla en contra de la palabra, está hablando en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y la palabra son el mismo. Entonces, Dios nos libre de eso. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el diablo. Él vino para hurtar. Él le roba las bendiciones a la gente. Si la gente se descuidan y no captan que el diablo está allí metiéndose, les roba las bendiciones, lo pone a dudar, y empieza la gente a pensar, ¿será que esto es así? ¿Será que esas promesas son verdad? O cosas así. Dios nos libre de eso. Ese es el ladrón, que viene para hurtar, matar. Si no le puede robar las bendiciones, trata de matarlo, acabar con su vida. Y si no lo mata, le destruye la familia, le destruye a los vecinos, lo pone a todo el mundo en contra suya, aún hasta los hermanos, porque para eso vino el diablo, y él es un buen contendor. Él está vencido, pero sigue peleando. A cada momento, como le dije hace rato,
cada momento el Señor le da knockout y se vuelve a levantar y sigue peleando. Pero ya está vencido y está condenado, además. Ese no va a juicio, ya el juicio está hecho. Él ya está condenado al lago de fuego y azufre. Él y el infierno. Y cuando hablamos del infierno, en el infierno están los que rechazaron al Señor. Usted vea la parábola del rico, que apareció, fue allá, en el infierno, cuando alzó sus ojos, estaba en el infierno, en el tormento del infierno, dice la palabra. Entonces, aquellos que posponen, o aquellos que rechazan, aquellos que menosprecian al Señor, eso, si mientras estén vivos, tienen oportunidad de arrepentirse. Debe arrepentirse de corazón. No estamos hablando de un arrepentimiento así por encimita, así para que digan, bueno, no. Estamos hablando de verdad un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿por qué? Porque si no se arrepienten y mueren en esa condición, ese es lo que les viene. No estamos condenando a nadie, no, estamos aquí para condenar, pero simplemente es una advertencia de parte de Dios. Para que nosotros cuando escuchemos la voz, el Señor dijo, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la gente tiene un corazón duro. Como dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 36, Dios quita ese corazón de piedra y le pone un corazón de carne. Y le quita ese mal espíritu y le pone un espíritu obediente. Y después dice, le daré de mi espíritu, que es el Espíritu Santo. Pero tiene que esa persona rendirse en las manos del Señor, dejarse rescatar, porque el Señor está dispuesto a rescatar, pero si la persona no se quiere dejar rescatar, entonces dice aquí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No fue que lo mataron, que lo agarraron y no. Él dijo, yo pongo mi vida porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces quiere decir que Él puso su vida como pago por nosotros. Por esta pila de cobarde. Porque humanamente uno es cobarde. Solamente teniendo el Espíritu del Señor es el que da valentía. Los valientes, dice la Biblia, que el reino de los cielos se hace fuerza, pero los valientes son los que lo arrebatan. Hay que vencer. Hay una promesa en el libro de Apocalipsis: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Ese es Apocalipsis capítulo 3, creo que es el versículo 22. Entonces, hay promesa para todo. Entonces la gente saca excusas. No, pero es que yo estoy muy joven, dicen algunos. Bueno, acepta al Señor en los días de tu juventud. Busca de Él. Obedécele. Obedece el llamado, porque Él está haciendo el llamado. Este llamado no es para cierto tipo de personas solamente. No, este llamado es para todo tipo de personas. Pero no todas las personas obedecen. Porque hay, como dice la palabra, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero al Señor, hasta los hijos del diablo le da una oportunidad. Ahí tenemos el ejemplo de Caín. Caín, ¿qué le dijo el Señor? Haz como tu hermano y serás bendecido. Pero Caín no aceptó. El Señor sabía que no iba a aceptar, pero el Señor es justo y el Señor le dio una oportunidad. Para que no fuera a decir después, no, pero es que no me dieron una oportunidad, yo no sabía. No, sí sabía. El Señor le dio una oportunidad, pero él no aceptó, pues. Fue y mató a su hermano. En vez de decir, bueno, yo voy a hacer como él, yo voy a hacer un sacrificio de un animalito, de una oveja y esto. Entonces, el Señor está esperando eso de nosotros. Que nosotros nos humillemos, que reconozcamos que nos equivocamos y que cuando oigamos su voz, que es lo que usted está escuchando hoy, porque le estamos hablando de acuerdo a la palabra del Señor, usted está escuchando es el llamado de Él. Un llamado que Él hace, el pastor, que es el Señor Jesucristo, haciendo el llamado a la oveja, que es usted. Entonces usted toma la decisión, si obedece o no obedece. Si obedece al llamado
o se queda ahí en su condición perdida, en su condición conformada, en su condición religiosa, porque hay muchas clases de cosas. El Señor dijo, bueno, yo los vengo a libertar. Dice en el libro de, la Escritura dice en el libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer aquí capítulo 4 de Lucas a partir del versículo 16. Del 16 al 19 dice, vino a Nazaret, hablando del Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, eso fue lo que él leyó en los pergaminos, en el Antiguo Testamento. Pero aquí se estaba cumpliendo esa escritura, porque más adelante dijo, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, hoy Él es el mismo, Jesucristo es el mismo, hoy sigue haciendo las mismas cosas. Estas cosas que él leyó aquí, del libro del profeta Isaías, hoy se siguen cumpliendo, porque Él ha venido en la forma del Espíritu Santo, y está haciendo el llamado, ha venido a hacer el trabajo, pero Él necesita herramientas, Él necesita obreros, como dice la palabra, necesita obreros en su mies, porque la mies es mucha, o sea, la cosecha es mucha, y los obreros son pocos. Entonces Él necesita obreros, Él necesita gente que hablen de Él, que testifiquen, que tengan el Espíritu del Señor, para darle buenas nuevas a los pobres, para darle buenas noticias. La buena noticia es que ya no están perdidos, que no están todavía en el hueco, o si están todavía en el hueco, que todavía, o que ahora tienen la oportunidad de ser rescatados por Él, porque Él vino a rescatar a sus hijos. Esa es la buena nueva, esa es la buena noticia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es el mismo Señor Jesús el que lo va a hacer. Simplemente que Él le da la autoridad a sus hijos. Pero tiene que sacarlos de esa condición. Él no va a darle esa autoridad a alguien que esté metido ahí en el mundo, en la sinvergüenzura, en los vicios, en las malas palabras, en todas esas cosas. No, Él no lo va a hacer. Él lo va a hacer con un hombre, con una persona, una mujer que esté llena del Espíritu Santo y que obedezca la palabra. Porque el Señor es una autoridad que el Señor le va a dar. Es un poder, el poder de Él, pero con la autoridad para moverlo. Una autoridad para sanar. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para pregonar libertad a los cautivos, a los esclavos, a los que están esclavizados. Dios ha venido a rescatarlo. Dios ha venido a libertarlo. Y vista a los ciegos. Mucha gente puede decir, no, pero es que yo no estoy ciego, yo veo, yo leo y todo. Sí, pero están ciegos espiritualmente. No pueden ver. No, el Señor lo dijo. El Señor dijo, el mundo no me verá más, dijo el Señor Jesús. Pero vosotros me veréis, hablando de nosotros. ¿Cómo? En su manifestación. ¿Cómo? En sus cosas. O sea, Él dando prueba, dando testimonio de que está vivo y de que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no hay excusa para que la gente diga, no, eso no es así. No. Si una persona dice eso, bueno, es un incrédulo. El verdadero pecado es la incredulidad.
Entonces, una persona hace eso, se mete en los vicios, es mentiroso, sinvergüenza, porque eso es lo que pare el pecado, eso es lo que pare la incredulidad. No le cree a Dios y sigue haciendo las cosas, sabiendo que Dios dice no hagas eso. Deja los vicios, deja la mentira, trabaja con tus manos para que deje al que necesita. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios. Entonces la gente dice, no, eso era antes allá, en el Antiguo Testamento, antes allá cuando el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan, todos los apóstoles, ese era en ese tiempo. Ahorita no, estamos en una época moderna. La iglesia tiene que modernizarse. No, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios nos dice, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no va a decir una cosa en la Biblia y va a salir hoy diciendo, no, pero vamos a dejarlo así, eso era ya. Ahorita no, ahorita es otro tiempo, vamos a cambiar, el mundo cambió, yo también vamos a cambiar la iglesia, vamos a hacer una religión, vamos a hacer una denominación. No, Dios no está de acuerdo con eso. En varias oportunidades hemos hablado sobre eso. Hay evidencia en la Biblia que demuestra que Dios no está de acuerdo con las religiones, porque la palabra religión quiere decir una cubierta. Lo que Adán se hizo con hojas de higuera, un delantal, una cubierta, para cubrir el pecado. Pero Dios no estuvo de acuerdo con eso. Dios le quitó eso y los vistió con pieles de animales. Lea Génesis capítulo 3, para que usted lea allí como dice eso. No son inventos míos, no, lo estamos sacando de la palabra del Señor, de la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios hoy? Está dándole buenas nuevas a los pobres, está enviando a sanar a los quebrantados de corazón, está pregonando libertad a los cautivos, dándole vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, el diablo los tiene oprimidos en el vicio, en la mentira, en distintas cosas y más allá, en las religiones. El diablo los tiene oprimidos en las religiones, porque las religiones las inventó el hombre. ¿Por qué? Por hacerle caso a la serpiente ungida por el diablo. La serpiente era un animal y el diablo lo ungió porque era astuta. Entonces los hijos de Dios no son astutos, no. Los hijos de Dios son ovejas, son mansos, son humildes. Los astutos, bueno, allá ellos. Pero si usted es una persona astuta, vaya dejando eso. A Dios no le agrada eso. Vaya apartando eso de su vida. No, pero es que así como yo me gano la vida con astucia, búsquese otro trabajo, búsquese otro empleo. No siga haciendo lo malo. Ahora haga lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios dice. Trabaje con sus manos. No importa que tenga que pelarse la espalda llevando sol por ahí trabajando, pero le está agradando al Señor. Está haciendo lo correcto. A predicar el año agradable del Señor. Gloria al Señor. Qué bienaventuranza. Que Dios nos haya sacado o rescatado de la condición mala donde estábamos y nos haya traído su palabra y nos las ha confiado. Nos ha dado su revelación para que nosotros le sirvamos. Entonces, por eso Él está hablando con usted en esta hora. Porque Él quiere que usted también entre allí. Porque quiere que usted también escuche la voz y le siga, como dice la palabra. Y el vino, sí, el vino. Pero el vino, como dice la palabra, vino para dar su vida en rescate. Este es Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre, que es Él, el Señor Jesús, no vino para ser servido, porque a la gente les encanta, es que les sirvan. Sentarse y que les sirvan,
y servir, que le sirvan y si es comida, que le den la comida ahí en la mesa y ni siquiera lavan el plato, ni siquiera mueven un dedo. No, el Señor dijo, el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra ministro. La palabra ministro no es para que la gente se pongan así inflados. No, no. Ministro es un servidor, un sirviente. Es un ministro. ¿Qué sirve? La comida espiritual, la palabra del Señor. Eso es lo que sirve el ministro. Eso es lo que sirven los ministros. Si viene un ministro dándose aires de grandeza, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, con cordura, con templanza. Entonces, sigue diciendo la palabra, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Como les dije hace unos momentos, no fue que lo mataron, no, él dio su vida en rescate por mucho. Ese era el pago. El pago era un sacrificio, no de animal, porque el animal no tiene alma. El animal tiene espíritu, pero no tiene alma. Por lo tanto, no puede rescatar el alma del hombre. Solamente el animal en el Antiguo Testamento cubría el pecado, pero no podía borrar el pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Dios, es la única que limpia el pecado. La sangre mía no limpia el pecado, pero la del Señor Jesucristo sí la limpia. Entonces, Él vino a pagar el rescate. La exigencia era que tenía que ser, en el Antiguo Testamento, un cordero perfecto, de un año, un macho. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también perfecto. No había nada malo en él, pero él se hizo pecado por nosotros, por usted y por mí. Entonces ahora nosotros tenemos que tomar una decisión, si le servimos o no le servimos, si nos dejamos rescatar de él o seguimos en nuestra condición mala, perversa donde estábamos, porque es una condición pero bien mala. Malísima. Pero Dios, el Señor vino para eso, para dar su vida en rescate por muchos, no por todos. Porque si fuera por todo, aquí dijera, por todo. No, es por mucho. El Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el mundo no lo quiere recibir. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice la Escritura. Más a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los que le recibieron allá, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios le da el Espíritu Santo a sus hijos. Entonces hoy es el mismo. Hoy Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. El mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Él le dio el Espíritu Santo a sus hijos allá, hoy lo sigue haciendo. Hoy todavía hay hijos de Dios, aún en la condición mala, pero Dios los quiere sacar de allí, Dios los quiere rescatar. Solamente está esperando que ellos accedan. Es como que usted, vamos a poner un ejemplo, una persona que se está ahogando, está en peligro de morirse y vaya al salvavidas a rescatarlo y diga, no, déjame aquí que yo me ahogo. Eso es fuera de sí, una persona fuera de sí. No puede hacer eso. Si lo deja ahí se muere. Entonces, si Dios, si Dios lo deja a usted en esa condición mala, perversa, los vicios y en distintas cosas, en las religiones, entonces lo que le espera a usted es la muerte. Eso es muerte. La religión es inventada del hombre, como les dije, inspirado por el enemigo. Entonces Dios no quiere una religión. Dios quiere hijos.
y está llamando a sus hijos. Y si usted escucha su voz, usted va a obedecer. Si usted es hijo de Dios, si usted no es hijo de Dios, usted va a decir, no, después. O bueno, muchos dicen eso. Busca una excusa o cualquier cosa inventa. Pero si usted es un hijo de Dios, usted va a decir, esto es conmigo. Esta palabra es para mí. Yo no voy a seguir huyéndole a esto. No, yo voy a hacer lo que el Señor me está diciendo. En el libro de Juan, capítulo 8, el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían personas que habían creído en él. O como hoy, hay personas que han creído en él, pero están en el lugar equivocado. Les están hablando, sí, la Biblia dice esto, pero no hay que ser tan fanático. Muchas enseñanzas falsas. Obedecer la palabra del Señor, eso no es ser fanático. Pero el mundo lo ve así, como fanático. Dice, no sea fanático. Ese era antes allá, que las mujeres no podían cortarse el cabello. Ahorita no, estamos en un tiempo moderno, córteselo. Y predican eso. Entonces, el apóstol Pablo dijo, si viniera yo mismo o un ángel del cielo a predicar un evangelio diferente al que ya hemos predicado, sea anatema, que es maldito. Entonces hay predicadores, hubieron allá y hay aquí hoy en día, que predican eso. No, eso no importa, no hay que ser fanático, no. Si usted obedece a la palabra del Señor, no importa que le digan fanático, que le digan loco, que le digan distintas cosas, no importa. Usted manténgase en obediencia al Señor. Usted al que le va a dar cuenta es a Dios. Si una persona no obedece, va a tener que darle cuenta a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Todo el mundo dará cuenta de sus palabras, sean buenas o malas. De sus hechos, sean buenos o malos. Tienen que dar cuenta. Pero hay un grupo, hay una iglesia escogida de Dios, una esposa del Cordero, que son los hijos de Dios que han sido rescatados de la vana condición del mundo, y Dios le ha dado su Espíritu Santo, y Dios los está perfeccionando, y Dios los va a transformar. Ese grupo que ya el Señor Jesús ya pagó el precio, ya llevó el juicio por ellos. Entonces esos no van a juicio, no. Ellos, los que ya durmieron, los que murieron en Cristo, esos se van a levantar en la primera resurrección. Y cuando nosotros los que quedamos, dice la palabra del Señor, cuando les veamos vamos a ser transformados. Y entonces cuando el Señor venga en las nubes, que también dice la palabra del Señor, entonces Él nos va a llamar. Desde las nubes, Él no va a venir para acá, para la tierra, a buscarnos nosotros. No, Él nos va a llamar desde las nubes. O sea que el que no esté transformado, esa es la promesa, transformación. Aquel que no obedeció al llamado del Señor, el Señor está llamando. Porque para eso vino, para llamar a sus hijos, para rescatarlos de la vana condición. Pero aquellos que escuchan el llamado y no le prestan atención, lo menosprecian, entonces Dios no los va a obligar, Él los deja quietos, que sigan en su condición. Bueno, Dios sigue haciendo el llamado mientras haya tiempo. Cuando entre el último, se cierra la puerta, como la parábola de las 10 vírgenes, como cuando Noé, entraron los animales, entró Noé y el Señor cerró la puerta. Entonces, cuando el Señor, las 10 vírgenes, 5 tenían aceite y 5 no tenían. 5 tenían el Espíritu Santo y 5 no. Entonces cuando las 5 que no tenían el Espíritu, se fueron a buscar el Espíritu Santo, vino el Señor y cerró la puerta. Ya cuando aquellas vinieron, ya no había oportunidad, la puerta estaba cerrada. ¿Qué pasó? Fueron echadas en las tinieblas de afuera. Entonces, ¿qué es eso? La gran tribulación y el juicio. Entonces, nadie quiere, todo el mundo quiere las bienaventuranzas, todo el mundo quiere los milagros, todo el mundo quiere las bendiciones de Dios. Pero obedecer, no quieren.
No hay que ser tan fanático, dice personas por ahí, predicadores. No importa, vístase como usted quiera. No, tiene que ser como dice el Señor, en todo. Porque el Señor nos dice cómo vamos a caminar, cómo vamos a comportarnos en el mundo, cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a hablar. Todo eso nos lo enseña el Señor. Pero usted tiene que prestarle atención a su palabra. Usted tiene que informarse, porque esa es una herencia. Entonces, si usted lo llaman para que le van a una herencia de un dinero que le dejó un familiar, usted inmediatamente se va a ver qué es lo que le van a dar. Así es con esto. Esta herencia espiritual, el Señor nos la prometió, pero nosotros tenemos que informarnos a qué es lo que nos corresponde allí. Si no nos informamos qué nos corresponde, entonces ¿qué vamos a reclamar? Para poder reclamar tenemos que saber qué es lo que nos corresponde. Entonces, el Señor ha venido, sí, a libertar a sus hijos. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es la palabra. Mucha gente se pregunta, ¿pero dónde está la verdad? Tantas religiones, tantas cosas. Hay una sola verdad, y esa es la Biblia. La palabra de Dios es la verdad. No se ponga a buscar verdades por allá, que por el otro lado. No, Jesucristo. Esa es la verdad. Jesucristo es la palabra. Y la palabra es la verdad. Aquí es lo que vamos a leer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la que Él lo va a libertar. Conocer la verdad y no solamente conocerla, vivirla, ponerla por obra. Que su vida se amolde a eso. No que, como están buscando la gente hoy en día, que Dios se amolde a como son ellos, que Dios los acepte así, como todo torcido como vienen. No, Dios los acepta, pero les dice cómo enderezarse, para que lo cojo no salga fuera del camino, sino que sea sanado, dice la palabra del Señor. Bueno, hemos llegado al final. Si usted ha tomado una decisión hoy por el Señor le está haciendo el llamado, y usted ha tomado una decisión, cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el rescate. Gracias por, Señor, sacarnos de esa condición. Y gracias por hacer el llamado, Señor. Aquellos que todavía están en la condición mala, esa condición perversa del mundo, Señor. Tú estás haciendo el llamado, Señor, y hay muchos, Señor, que han escuchado ese llamado y están obedeciendo, Señor. Perdona, Señor, sus pecados. Si aquellos que en una oportunidad te conocieron y se apartaron, Señor, acéptalos, Señor, que ellos puedan otra vez, Señor, volver a tu camino, Señor, que ellos puedan seguir caminando contigo, avanzando, Señor, para ser prosperados en tus cosas, Señor, en lo espiritual, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos para hablarle otra parte de la palabra del Señor, otras promesas, todo lo que el Señor quiere que usted conozca, que usted escuche, usted lo va a escuchar. Solamente busque donde oiga la palabra del Señor, interésese por eso. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.